Buenos días, comisionados. Para celebrar la 14ª sesión ordinaria de fecha 21 de abril de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Y debido a la ausencia de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, les pregunto quién presidirá la sesión. La comisionada Eva. En esa virtud, comisionados, les solicito manifestar de forma económica su aprobación. En atención al oficio... ¿No? Sí, me permite. Gracias, secretaria. En virtud de que no se encuentra presente la comisionada presidenta, ella envió un oficio, infoem/com P-JRB /007, /2015, del 17 de abril de 2015, donde solicita se justifique su ausencia. Por lo tanto, secretaria, por favor, someta a votación el oficio. En esa virtud, comisionados, les solicito manifestar de forma económica su aprobación. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad el oficio Infoem/COMP-JRB /0071 2015 de fecha 17 de abril de 2015. Gracias, secretaria. Pasamos al punto número 2, lectura y aprobación del orden del día previamente enviado. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario o algún cambio, y en virtud de que fue ya enviado con anterioridad, si no lo tienen así, manifestar su aprobación, por favor. No, pero quiero decir algo. Comisionada Zulema. No quiero hacer ningún comentario sobre el orden del día, estoy de acuerdo, pero sí quisiera que antes de comenzar la sesión de hoy darte la bienvenida formalmente. Te deseo mucho éxito en tu nueva encomienda y que nos des muchas satisfacciones, que estemos muy contentos contigo. Y pues bueno, seguramente José lo hubiera hecho, pero le tocó estar ausente, pero bueno, en lo personal, bienvenida, y seguramente mis compañeros y yo estamos contentos de tu nuevo ingreso a esta posición. Felicidades. Muchas gracias, comisionada, y bueno, seguro estarán que daremos lo mejor. Gracias, Katy. Pasamos a la votación del orden del día, por favor. En ese sentido, les solicito, comisionados, manifestar su voto de manera económica respecto del orden del día. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la orden del día de la sesión de hoy. Gracias, secretaria. Pasamos al punto número 3, la aprobación del acta Infoem/ORD /13/2015 de fecha 14 de abril de 2015, en virtud de que ya fue enviada con anterioridad para la revisión. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario, y si no, podemos someter la votación, por favor. Comisionados, en virtud de lo manifestado por la comisionada Eva Abaid, les pregunto de manera económica su voto para la aprobación del acta Infoem/ORD /13/2015 de fecha 14 de abril de 2015. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad el acta de referencia. Gracias, secretaria. Continuamos con el apartado de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Se procede a los comentarios y discusión del recurso de revisión 455 y 516, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, donde el sujeto obligado es Cuautitlán Izcalli y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 455 y 516 acumulados, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 455 y 516 acumulados, remitidos por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el recurso de revisión 575, remitido por la comisionada Zulema Martínez, donde el sujeto obligado es Tlanepantla de Vaz y el sentido de la resolución revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión número 575, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor.
Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 575 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el recurso 595 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sentido de la resolución sobre CE. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión número 595 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 595 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el recurso 610 remitido por la comisionada Zulema Martínez. El sujeto obligado es Calimaya y el sentido de la resolución, revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión número 610 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el recurso de revisión 610 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, secretaria. Pasamos al apartado de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Voy a dar lectura a los que tenemos listados. Es el recurso 449 remitido por el comisionado Javier Martínez, el 459 remitido por la comisionado Javier Martínez, 517 por una servidora, 518 por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos, el 524 por el comisionado Javier Martínez Cruz, el 535 por la comisionada Zulema Martínez, el 627 por una servidora, el 630 por la comisionada Zulema Martínez. Pregunto a mis compañeros comisionados de los recursos que acabo de dar lectura si tienen algún comentario en particular o deciden separar alguno para su votación en lo individual. De lo contrario, secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto de los proyectos de los recursos de revisión del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado mencionados por la comisionada que preside. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor de los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueban todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Gracias, secretaria. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, donde se somete a comentarios, discusión, el recurso de revisión 414 y 419 remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es Acambay de Ruiz Castañeda. El sentido de la resolución es ordena. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario al respecto. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión acumulado 414 y 419 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, nada más sería una pequeña precisión, se modifica, se ordena la entrega y es una modificación. Son dos, creo que son Ajá, dos. sí, porque son dos. Ajá. Entonces, me faltó decir modifica. Sí, Uno así ordena es. y el otro modifica. Así es. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución de recurso de revisión acumulado 414 y 419 modificando y ordenando la entrega de la información. Gracias, secretaria. Continuamos con los recursos acumulados 484 y 485 remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es Tlanepantla de Vaz y el sentido de la resolución revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria.
Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución acumulado 484 y 485, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión acumulado 484 y 485, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el recurso de revisión 519, emitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es Ayuntamiento de Chalco y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 519, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 519, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, secretaria. Damos paso al recurso de revisión que yo someto a consideración, el 522, donde el sujeto obligado es Tecámac y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 522, remitido por la comisionada que preside, Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de recurso de revisión 522, que usted misma somete a consideración de este pleno. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 527 que yo someto a consideración, donde el sujeto obligado es Cuautitlán y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 527, que remite la comisionada que preside, Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Y comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de recurso de revisión número 527, que remite usted, la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, secretaria. Damos paso al recurso de revisión 557 que yo someto a consideración. El sujeto obligado es el ICEMIM y el sentido de la resolución es sobre CE. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se procede a los... Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 557, remitido por la comisionada que preside, Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 557, remitido por usted. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 558 que remite la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. El sujeto obligado es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el sentido de la resolución confirma. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 558, remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor, con voto particular concurrente. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, con voto particular. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por mayoría, con voto particular concurrente emitido por el... Por unanimidad. Por unanimidad. Sí, perdón. No, perdón. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución de recurso de revisión 558 con voto particular concurrente del comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso 562 que yo someto a consideración. El sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria.
Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de recurso de revisión remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, 562. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 562 remitido por usted. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 582 que yo someto a consideración. El sujeto obligado es el Instituto Electoral del Estado de México. El sentido de la resolución es sobre CE. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión número 582 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 582 remitido por usted. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 583 que somete a consideración la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. El sujeto obligado es Ecatepec de Morelos y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión número 583 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión número 583 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso 588 que somete a consideración la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos, donde el sujeto obligado es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión número 588 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución número 588 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 602 que yo someto a consideración, donde el sujeto obligado es Calimaya y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión número 602 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de recurso de revisión número 602 remitido por usted. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 603 que somete a consideración la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Me ha pedido el uso de la voz. Adelante, comisionada. Gracias, comisionada Eva Abaid Yapur. Solo para puntualizar que se hizo una modificación en el resolutivo de modifica a revoca en el primer resolutivo. Perfecto. Gracias, comisionada. Secretaria, por favor, tome nota que se modifica el sentido de la resolución. El sujeto obligado es Calimaya y con la modificación que comenta la comisionada ponente, el sentido de la resolución queda en revoca. Con estos cambios, pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión número 603 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor con la modificación. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de recurso de revisión número 603, cambiando el sentido de la misma a revoca y ordenando la entrega de la información. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 612 que yo someto a consideración. El sujeto obligado es Calimaya y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión número 612 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur.
Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión número 612 remitido por usted. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 613 que somete a consideración la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. El sujeto obligado es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 613 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso número 613 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso de revisión 622 que yo someto a consideración. El sujeto obligado es Ecatepec de Morelos y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión número 622 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Y comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución de recurso de revisión número 622 remitido por usted. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso 623 que somete a consideración la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. El sujeto obligado es Ecatepec de Morelos y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión número 623 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Y comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 623 remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Gracias, secretaria. Pasamos al punto número 26 del orden del día. Es la presentación por parte de la Secretaria Técnica del Pleno, el seguimiento de acuerdos de este instituto. Aquí siempre se da por presentado la solicitud que haría, secretaria, ahora que usted se integra a esta nueva responsabilidad, revisar cada uno de los acuerdos, darle puntual seguimiento, por favor, para los que ya están en lista y para los que así vuelvan a surgir, que se den puntual seguimiento, los que estén concluidos así se nos informe y los que tengan que estar en proceso se les dé el puntual seguimiento, secretaria, por favor. Por lo tanto, se dan por presentados. Gracias. Pasamos al punto número 27, asuntos generales. Yo no tengo ninguno listado, pregunto a mis compañeros comisionados si tienen alguno. Me parece que tienen algunas acumulaciones, ¿es correcto? Sí, adelante, secretaria. Se somete a aprobación del Pleno las acumulaciones siguientes. El recurso 577 y 578 interpuesto por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y acumularía usted, comisionada. Okay. En este sentido, le solicito, comisionados, manifiesten de manera económica si están de acuerdo con esta acumulación. Comisionada que preside, le informo que se aprueba favorablemente la acumulación de los recursos señalados. También someto a aprobación del Pleno las acumulaciones siguientes de los recursos 674, 675, 676 y 677 interpuestos por el Ayuntamiento de Xonacatlán, que acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. En este sentido, les solicito, comisionados, manifiesten de manera económica si están de acuerdo con esta acumulación. Comisionada que preside, le informo que se aprueba favorablemente la acumulación de los recursos mencionados. También se somete a aprobación del Pleno la acumulación de los recursos 593 y 594 interpuestos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en este caso acumularía la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. En este sentido, les solicito, comisionados, manifiesten de manera económica si están de acuerdo con esta acumulación. ¿500 qué? Es que no tomé nada. Gracias. Comisionada que preside, le informo que se aprueba favorablemente la acumulación de los recursos ya mencionados. También está
se somete a aprobación del Pleno las acumulaciones de los recursos 538, 545, 550, 555, 569 y 573, interpuesto contra la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y en este caso acumularía la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. En este sentido, les pregunto, comisionados, que manifiesten de manera económica su aprobación para esta acumulación. Comisionada que preside, le informo que se aprueba favorablemente la acumulación de los recursos mencionados. Y finalmente, someto a aprobación del Pleno la acumulación de los recursos 564, 565 y 566, interpuesto por el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, que acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz, por lo que les solicito, comisionados, manifiesten de manera económica si están de acuerdo en esta acumulación. Comisionada que preside, le informo que se aprueba favorablemente la acumulación de los recursos ya mencionados. Y ¿Son todas? Serían todas las acumulaciones. Gracias, secretaria. En virtud de que no existe ningún otro asunto general que tratar, se da por concluida la presente sesión ordinaria, agradeciendo a todos su presencia. Gracias.